Lo pregunté en el chat y como no respondió el... Menos mal. Bueno, entonces, en el caso de la demanda, ¿para qué va el demandante al mercado? Para adquirir un bien. Fantástico. Pero la idea es de comprarlo al menor precio posible. ¿Sí? ¿Y el oferente a qué va al mercado? Y va para vender un bien. Fantástico. En eso entonces están de acuerdo. Pero el oferente lo quiere vender al mayor precio posible. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si vos querés vender tu vehículo? Vos agarrás y decís, bueno, yo lo quiero vender más o menos en, no sé, 200.000 pesos, tu vehículo usado. Si viene uno y te ofrece 50.000 por el vehículo, ¿no? ¿Qué haces? Nada, no se lo vendés. No hay intercambio, ¿sí? Si no se ponen de acuerdo en el precio, si no hay un precio que concilie lo que quiere el oferente con el demandante, no hay, no hay comercialización, ¿sí? Entonces, tiene que existir un precio que los deje contentos tanto al oferente como al demandante. Y ese precio es el que se denomina precio del mercado, precio de equilibrio del mercado. Entonces, de ahí es que el equilibrio, ¿no?, es la situación en que la oferta y la demanda encuentran ese precio. Es el precio de equilibrio, que es el que deja satisfecho tanto a la oferta como a la demanda. O sea, es el precio que estoy dispuesto a pagar por determinada cantidad de, no sé, qué sé yo, de carne, es lo que la demanda está dispuesta a pagar por determinada cantidad de carne, y es el precio que la oferta está dispuesta a recibir por esa misma cantidad, ¿sí? Por la cantidad a la que estábamos haciendo mención. Entonces, si hay un precio de equilibrio, también va a haber una cantidad de equilibrio, ¿sí? Bueno, entonces, por definición dijimos que el equilibrio del mercado, ¿no?, se da cuando la oferta se iguala con la demanda. Entonces, si yo tengo por un lado la oferta y tengo por otro lado la demanda, puedo encontrar rápidamente cuál es su equilibrio. Si tengo las ecuaciones de oferta y de demanda, puedo encontrar rápidamente cuál es su situación de equilibrio a partir de esta relación que acabamos de establecer, ¿sí? Entonces, cuando hay equilibrio, se iguala la oferta con la demanda. Entonces vamos a tomar algún ejemplo para que veamos cómo se encontraría el equilibrio. Bueno, supónganse que tenemos esta demanda, que las cantidades demandadas sean iguales a 1.600 menos 300 por el precio, y que las cantidades ofrecidas en un determinado mercado son iguales a 1.400 más 700 por el precio. Bueno, entonces ustedes podrían agarrar y decir, bueno, lo puedo representar gráficamente, ¿no? Entonces, venimos acá y trato de representar gráficamente, acá voy a tener las cantidades, y de representar gráficamente tanto a la demanda como a la oferta. Yo lo voy a dibujar medio a mano alzada, ¿sí? En realidad esto se puede hacer a escala, trabajarlo bien a escala. Entonces, a ver si puedo más o menos, esperen, voy a intentar de hacerlo rápido, pero a escala. Entonces, vamos a ser más prolijitos. Bueno. Entonces,
Vamos a ir saltando de a 200 acá. 200, 400, ¿sí? La escala va a ir de a 200. Voy a mover 400, 600, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600. Bueno, voy a primero a trabajar con la demanda, a dibujar la demanda, ¿sí? Entonces, ¿cómo represento la demanda? Y como cualquier recta, necesito 2 puntos para después unirlos y ya tengo la demanda. Bueno, el punto más fácil es cuando el precio es igual a 0, porque si el precio es igual a 0, dijimos hace un rato, ¿no? Yo lo que tengo es la ordenada al origen, 1600, ¿sí? Bien, entonces, yo sé que cuando el precio sea igual a 0, las cantidades demandadas van a ser 1600. Entonces acá tengo el puntito, un puntito que pertenece a la curva de demanda. Necesito otro. Entonces le tengo que dar algún valor al precio. Por ejemplo, cuando el precio sea igual a 1, ¿no? Ahí las cantidades me van a quedar, sería, fíjense que si el precio es igual a 1, me quedaría que las cantidades demandadas son 1600 menos 300. Así que sería 1300, ¿sí? Las cantidades demandadas serían 1300. Entonces, cuando el precio sea igual a 1, las cantidades demandadas van a ser 1300. Y acá teníamos, este es 1400 y el 1300 está acá. Este de acá es 1300. Ahí ya tengo 2 puntitos entonces. ¿Sí? Tengo 2 puntitos que forman parte de la demanda. Entonces, si yo los uno con una recta, tengo la demanda. ¿Sí? Bueno, me falta la oferta. De nuevo, ahora vamos con la oferta. Si yo quiero la oferta, el punto más fácil para representar de la oferta es cuando el precio sea 0. Porque cuando el precio sea 0, esto va a ser igual a 1400. ¿Estamos? Entonces, el 1400, uy, me quedó esto, me quedó re chiquitito, pero acá teníamos 1600, 1300, este valor de acá es 1400. Es que van a pasar por acá. Seguramente el equilibrio se va a dar para un precio entre 0 y 1. Bueno, acá tengo un punto que pertenece a la oferta. Este de acá es 1400. Bien. Por eso es que conviene siempre antes calcular el equilibrio y después graficarlo. Bueno, y cuando el precio es 1, ¿qué pasa con la oferta? Cuando el precio es 1, esto me va a quedar que las cantidades ofrecidas son 1400 más 700 son 2000. ¿No? No, son 2100. 2100. Entonces, yo ustedes si me equivoco en las cuentas me dicen, porque yo así a mano alzada. Bueno, este sería 1800, 2000 y dijimos 2100. 2100. Cuando el precio, vamos a checar un poco para que veamos la escala. Cuando el precio es igual a 1, 2100. Cuando el precio es igual a 1, la oferta es 2100. Acá. Entonces, esto hace así. Esta sería la oferta. Entonces, en realidad, a nosotros lo que nos va a interesar, ¿no?, es ver, bueno, cuál es el precio para el cual la oferta,
cuál es acá el nivel de precio. Por lo visto hay un valor de precio acá, que va a ser el precio de equilibrio del mercado, que hace que la oferta se iguale con la demanda. Yo, como claramente ven, todos estos valores como que no tienen sentido, así que vamos a hacer lo siguiente, me voy a concentrar en el pedazo que interesa. Eso por ¿cómo se llama? Por dibujar antes de calcular. Bien. Entonces, lo que les decía es que acá, ¿no?, hay un precio que hace que la oferta se iguale con la demanda. Entonces, yo quiero averiguar cuál es ese precio. Bueno, entonces, ya tenemos, por lo que tenemos graficado, ¿no? Fíjense dónde está el 1, ¿no? Acá está el 1. Por lo que tenemos graficado, va a ser un valor de precio que va a ser más chico de 1 seguro. Tiene que ser 0, algo. Bien. ¿Cómo se encuentra? Entonces dijimos, mi condición para estar en equilibrio es esta, ¿sí? Que las cantidades ofrecidas son iguales a las cantidades demandadas. Entonces, tomo las cantidades ofrecidas, las reemplazo por su igual. Las cantidades ofrecidas son 1.400 más 700 por el precio. Y a las cantidades demandadas las reemplazo por su igual. Las cantidades demandadas son 1.600 menos 300 por el precio. ¿Estamos? Bueno, entonces fíjense que acá me quedó una sola incógnita, que es el precio. Y este precio que yo voy a encontrar es el que verifica que se iguala la oferta con la demanda. Entonces despejamos. Voy a pasar los 1.400 al segundo miembro y voy a pasar menos 300p sumando al primer miembro. Entonces me va a quedar, se los voy a poner para que les quede, sería 700p más 300p por un lado, y del otro 1.600 menos 1.400. ¿Estamos? Bien, entonces, en definitiva, acá en el primer miembro tengo 700, serían 1.000, P, y de este otro lado son 1.600 menos 1.400, me quedan 200. Y entonces el precio de equilibrio, cuando yo finalmente despejo P, ¿no?, va a ser 200 dividido 1.000. O sea que el precio de equilibrio es 0,2, que es lo que habíamos dicho hace un rato, ¿sí? Que tenía que ser un valor seguro más chico que 1. Bien, bueno, yo lo que voy a hacer es plantear acá el gráfico ampliado, porque si no ahí nos queda todo amontonadísimo, no se ve nada. Pero para que vean cómo se grafica más o menos a escala. Entonces teníamos por un lado la oferta, ¿no? Teníamos por acá la oferta, y después teníamos a la demanda. Y entonces, nosotros lo que hicimos fue igualar la demanda, ¿no?, la cantidad demandada en definitiva, con las cantidades ofrecidas, que es esta otra recta de acá. Las igualamos y obtuvimos el precio de equilibrio, que es 0,2. Ese es el precio que equilibra el mercado. Y si el precio es 0,2, entonces, ¿cuáles son las cantidades que intercambian la oferta y la demanda? Esas cantidades se llaman las cantidades de equilibrio del mercado. Son las cantidades que en definitiva se van a terminar intercambiando en el mercado. Bueno, para encontrarlas, uso cualquiera de las dos funciones. Puedo usar la función de la oferta o usar la función de la demanda y reemplazar en ella el precio de equilibrio. Entonces, por ejemplo, si lo hacemos en la demanda, nos quedaría que las cantidades demandadas, que en definitiva son las cantidades de equilibrio, van a ser 1.600 menos 300
por el precio, que es 0,2. Entonces, 0,2 por 3 son 600, son 60, ¿puede ser? ¿Sí? ¿Está eso? 60. 40. Bien, entonces cuando hacemos 1600 menos los 60, ahí voy a tener las cantidades de equilibrios, que son 1540. ¿Sí? Esas son las cantidades de equilibrio. Estas que tenemos acá, 1540. Perfecto. Sí, ¿qué pasa si yo hubiera usado la oferta? Pero si estoy en equilibrio, si efectivamente este es el precio de equilibrio, las cantidades que encuentre tienen que ser las mismas. ¿Sí? Entonces, si quieren, lo planteamos para calcularlo. Esto sería 1400 más 700 por 0,2. Bueno, si hacen la cuenta, eso va a dar 1540. ¿Sí? Entonces, para encontrar las cantidades, pueden usar cualquiera de las dos y reemplazar el precio por el precio de equilibrio. Entonces, ¿qué podemos decir del precio de equilibrio? O de la situación esta de equilibrio. ¿Sí? Hay mucho para decir. Primero que es única, porque fíjense que hay un único puntito en el cual la oferta se iguala con la demanda. ¿Sí? Entonces, hay un único puntito, eso quiere decir que hay un solo precio que equilibra el mercado. ¿Sí? Entonces, ¿y qué pasa en los demás precios? Bueno, para precios mayores a 0,2, el mercado no va a estar en equilibrio. ¿Sí? ¿Qué es lo que puede pasar? Por ejemplo, fíjense acá. No sé, supónganse que esto sea 0,3. Acá estoy inventando, ¿eh? ¿Qué pasa con las cantidades demandadas? Y si me subiste el precio por ley de demanda, las cantidades demandadas ahora son menores. ¿Sí? Bien. Las cantidades demandadas son menores. Y si me subiste el precio por ley de oferta, las cantidades ofrecidas son mayores. ¿Sí? Entonces acá tendríamos las cantidades ofrecidas y acá tendríamos las cantidades demandadas. Entonces ahí el equilibrio no hay un mercado en equilibrio. ¿Por qué? Y porque los oferentes se van a quedar con la mercadería en las estanterías, porque los demandantes van a comprar menos de lo que ellos llevan al mercado. ¿Sí? Entonces, esta situación se conoce como exceso de oferta. O excedente también. Lo pueden encontrar como excedente. Entonces, el exceso de oferta es la situación en que la cantidad ofrecida es mayor a la cantidad demandada. Puede pasar, esto va a pasar toda vez que el precio sea mayor al precio que equilibra el mercado. ¿Sí? Toda vez que el precio sea menor al precio que equilibra el mercado, ¿qué es lo que nos va a ocurrir? Vamos a limpiar un poco acá el gráfico. Va a faltar, no sé, va a haber como un faltante. Claro, muy bien. Por ejemplo, fíjense, supongamos que el precio fuera en el mercado 0,1. Bueno, por ley de demanda, si vos me estás bajando el precio, ¿no? Si nos vamos a la demanda, esta es la demanda, yo ahora voy a demandar más de lo que se demandaba en la situación de equilibrio. Esta de acá van a ser las cantidades demandadas. ¿Sí? Y por ley de oferta, si me bajaste el precio, yo ya no te voy a ofrecer los 1540, sino que te voy a ofrecer menos, lo que me está indicando acá la curva de oferta. Estas serían las cantidades ofrecidas. Entonces, como dice la compañera, acá hay una situación de escasez que queda determinada por esta diferencia. Si yo quiero saber a cuánto es igual la escasez, tendría que hacer la diferencia entre las cantidades demandadas y las cantidades ofrecidas. Bueno, entonces, esta situación, ¿no?, se conoce como exceso de demanda.
Y el exceso de demanda va a ocurrir toda vez que el precio esté por debajo del precio de equilibrio. Bien, ahora, ¿qué es lo que ocurre en estas situaciones? Bueno, vos querés comprar barbijo, no hay barbijo en el mercado, y entonces, ¿qué hace el consumidor? O si el oferente también observa esta situación, y los que tienen le empieza a subir el precio, ¿sí? Entonces, el oferente empieza a subir el precio de los barbijos, y como consecuencia de ello, el demandante empieza a demandar menos, ¿sí? Entonces, esa puja natural que se da vuelve automáticamente al mercado a la situación de equilibrio. Lo mismo que en el excedente. Vos imagínate, el carnicero se zarpó con los precios y entonces fue la doña a comprar la carne y dijo, no, entonces esta semana llevo nada más que 1 kilo de esto, medio de esto, ¿sí? ¿Y qué le pasa al carnicero? Se queda con la carne en la estantería, ahí en las heladeras, y qué es lo que finalmente va a hacer si tiene una situación si hay un exceso de oferta. Y bueno, va a bajar un poco el precio, decir, bueno, pongo en promoción estos cortes, y en consecuencia la demanda va a ir aumentando. ¿Cuándo se va a detener esa situación? Y bueno, cuando retomen el punto de equilibrio en el mercado. Moraleja, para que el mercado esté en equilibrio, no requiere de ningún moderador, ningún ministerio, ningún gobernador. El mercado automáticamente determina o identifica cuál es el precio que va a equilibrarlo, ¿sí? Entonces, para precios por encima del precio de equilibrio, exceso de oferta. Para precios por debajo al precio de equilibrio, exceso de demanda. ¿Cómo calculo el exceso de oferta? Si lo quiero calcular, fácil, va a ser las cantidades que se ofrecen, ¿no? Las cantidades ofrecidas, en este caso, en este ejemplo que pusimos, sería ofrecidas al precio de 0,3. Yo tendría que ir a la curva de oferta, a la función de oferta, reemplazar al precio por 0,3 y ahí tendría las cantidades que se ofrecen, ¿no? Estas de acá abajo, cuando el precio es 0,3, y en consecuencia a eso le restaría luego las cantidades que se demandan cuando el precio es 0,3, que como dijimos, es este puntito de acá, y va a ser menos que lo que se demandaba en equilibrio. Y bueno, eso me va a determinar lo que es el exceso de oferta. Y el exceso de demanda, va a ser las cantidades demandadas al precio, en este caso, para que haya un exceso de demanda, el precio tiene que estar por abajo del precio de equilibrio. Entonces, la cantidad demandada cuando el precio es 0,1, le tengo que restar las cantidades ofrecidas cuando el precio es 0,1. ¿Sí? Que como dijimos antes, las cantidades ofrecidas van a ser menores que en el equilibrio, las cantidades demandadas van a ser mayores a las del equilibrio cuando el precio está por debajo del precio de equilibrio. Bueno, ya ahí tienen también para trabajar bastante con equilibrio de mercado. ¿Alguna consulta? Tienen que leer, tienen mucho para leer. ¿Alguna inquietud? Ya me duele la garganta. ¿Qué vamos a dejar aquí? Profe, esto es siempre cuando tengo las demás variables constantes. Claro. En el caso de que alguna de las otras variables intervenga. Y si se te modifica, por ejemplo, el ingreso de los consumidores, ¿no? Si aumenta el ingreso de los consumidores y este es un bien normal, eso va a significar que vas a tener un desplazamiento de la demanda. Quiere decir que la demanda que tenías originalmente, esta, ya no representa el comportamiento de los consumidores del mercado. Tenés una nueva demanda. Bien. Tenés una nueva demanda y entonces el equilibrio se va a verificar en donde se cruza la oferta, que no se movió, con tu nueva demanda.
Entonces sí, va a haber un cambio. Ahí vas a tener un precio de equilibrio más alto y cantidades de equilibrios más altas que en la situación original. Bueno, eso pueden irlo viendo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa jugando? Bueno, y si hay un cambio tecnológico, bueno, eso va a desplazar a la oferta, ¿sí? Si hay un aumento en los costos, contrae a la oferta. Y lógicamente cambia el punto de equilibrio. Ahí sí cambia el punto de equilibrio. Pero si los demás factores, si los factores subyacentes de la oferta y la demanda están constantes, el equilibrio del mercado es estable, ¿sí? Se va a mantener ahí. Es estable. Corre las dos. Listo. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna consulta? No. Buenísimo. Bueno, chicos, buen fin de semana. Ya pueden avanzar bastante con la práctica. Así de paso la próxima semana, por ahí si tienen alguna duda, la podemos ver. Que estén bien. Adiós. Dale, profe. Chao, hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao, profe.